Bienvenidos y bienvenidas al curso de refuerzo para aspirantes a nuevo ingreso UES. En este video estudiaremos el módulo de lenguaje y literatura semana 4. Objetivos. Comenta argumentando los factores históricos, sociales, culturales y religiosos que condicionaron la producción literaria del barroco español. Busca con interés datos de la sociedad española de la época en que surge la novela de caballería. La literatura del siglo de oro. Siglo XVI. ¿Qué entiende usted por siglo de oro? ¿Cree usted que se refiere a una época de esplendor? Bueno, al recordar sobre lo que significa el siglo de oro tendremos claro que se refiere al florecimiento literario en la mayoría de los géneros cultivados como poesía, prosa, teatro. Recordemos que el siglo de oro español es un periodo histórico literario que corresponde a los siglos XVI y parte del siglo XVII, cuando España alcanza gran esplendor cultural debido a la expulsión de los moros y el dominio colonial de América. En el plano literario, el siglo de oro español comprende dos movimientos de gran relevancia, el Renacimiento y el Barroco, periodos en los que brillan autores como Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y otros. Ahora bien, al tener claro en qué consistía el siglo de oro en España, leeremos el siguiente soneto de Juan Boscán, quien nos deleita con el siguiente poema. Soneto de Juan Boscán. Bueno es amar, pues cómo daña tanto. Gran gusto es querer bien, porque entristece. Placer es desear, como aborrece. Amor es nuestro bien, como da llanto. Da esfuerzo amor, pues como causa espanto. Por el amor el bien del alma crece, pues, como así por él ella padece. Como tantos contrarios cubre un manto. No es el amar el que dolor nos trae. La compañía que a su pesar él tiene también su pesar nos hiere y mata. El mal en el de nuestra parte cae. Él solo en nuestro bando nos sostiene y nuestra paz continuamente trata. ¿Te gustó el soneto de Juan Boscán? ¿Te transportó a recordar qué es un soneto, cuál es su estructura? ¿Qué tipo de lenguaje emplea? A partir de lo anterior recuerde. El soneto es una forma poética compuesta por 14 versos en decasílabos. Los versos se organizan en 4 estrofas, 2 cuartetos, estrofas de 4 versos, y 2 tercetos, estrofas de 3 versos. No olvide que al estudiar a Juan Boscán y Garcilaso de la Vega recordamos a la literatura lírica española que nos ubica en el siglo XVI, donde sus máximos representantes son Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. Según los historiadores de la literatura, el siglo de oro español se divide en 3 periodos. Primer periodo, el inicial, florecimiento de la poesía lírica, y sus poetas representantes son Juan del Boscán, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Fernando Herrera. El segundo periodo del apogeo, caracterizado por el dominio de la prosa. Figuran dentro de la prosa, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo. En el teatro, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Ruiz de Alarcón. En la etapa del apogeo tiene presencia la literatura ascética y mística con Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Tercer periodo, el de la decadencia. Esta fase postrera del siglo de oro corresponde al estilo del barroco del XVII. Recuerde, el siglo de oro suele dividirse en 2 etapas. Apogeo del Renacimiento en España. Surgimiento del barroco. Entre los factores que hicieron posible el siglo de oro en España encontramos: invención de la imprenta introducida en España en 1474. Descubrimiento y conquista de América en 1492. Renacimiento. Se interpreta como volver a nacer, volver a hacer. Movimiento humanista con un marco antropocentrismo que sustituyó al teocentrismo medieval. Se origina en Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y España. En el siglo XVI la poesía lírica cultivó 2 tendencias religiosas. Ascética, proviene del griego asketikos, que significa adiestramiento. Esta tendencia consistía en emprender un esfuerzo realizado consciente y metódicamente para liberar el alma de las malas pasiones. Ascética, era la rama de la teología, ciencia que estudia las cosas relacionadas con Dios, se encarga de diseñar los ejercicios que debe practicar una persona para alcanzar la perfección espiritual. Al hablar de la mística se refiere al término que proviene del griego místicos, y se encarga de estudiar los estados extraordinarios que tienen lugar durante la comunicación directa con Dios, llámese a esa experiencia, éxtasis, raptos, visiones, revelaciones. ¿Recuerda usted al poeta clásico de la literatura ascética,
Pues bien, nos referimos a Fray Luis de León, 1527 a 1591, quien escribió prosa, La Perfecta Casada, Los Nombres de Cristo, la exposición del libro de Job. En poesía, es autor de odas, a la vida retirada, a la ascensión, Noche serena ahora. No olvidemos que la figura más relevante en la tendencia mística es Juan Yepes y Álvarez, conocido como San Juan de la Cruz. Obras: Subida al Monte Carmelo, Noche oscura del alma, Llama de amor viva, Cántico espiritual. San Juan de la Cruz. Biografía. San Juan de la Cruz, cuyo nombre de nacimiento era Juan de Yepes Álvarez y su primera identificación como fraile Juan de San Matías, Fontiveros, Ávila, España, 24 de junio de 1542. Úbeda, Jaén, 14 de diciembre de 1591, fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español. Fue reformador de la Orden de los Carmelitas y cofundador de la Orden de Carmelitas Descalzos con Santa Teresa de Jesús. Desde 1952 es el patrono de los poetas en lengua española. Barroco. Nace a finales del siglo XVI y prevale hasta la mitad del siglo XVIII. Sobresale la poesía con los españoles Luis de Góngora, culteranismo, y Francisco de Quevedo, conceptismo. El siglo XVII puede ser definido con dos rasgos, esplendor y decadencia. En efecto, el esplendor artístico de nuestro segundo siglo de oro se desarrolla en un ambiente de decadencia política y crisis económica. Este y otros contrastes están en la base del barroco, término con el que se caracteriza la época, tanto desde el punto de vista histórico como cultural. Entre las características generales del barroco encontramos: pérdida de los ideales, inestabilidad social y personal provocando una actitud de desconfianza e incertidumbre. Se produce una crisis moral que conduce a una concepción pesimista del mundo. Se crea un arte en el que se sustituye el ideal de belleza renacentista, armonía, equilibrio, naturalidad, por la tendencia de la exageración y la artificiosidad. Son frecuentes las figuras literarias como la hipérbole, la antítesis, la paradoja, el exceso de elementos decorativos, lo retorcido, el claroscuro, recursos encaminados a la búsqueda de la expresión original, de lo raro, singular y difícil. Lo anterior nos demuestra cómo los rasgos característicos del estilo barroco van complicando las formas que habían distinguido el arte y la cultura europea durante el Renacimiento. Recordemos además, que los representantes y obras literarias de la época hicieron distinguir dos estilos o tendencias, el culteranismo o gongorismo y el conceptismo, si bien el culteranismo es una manifestación o aspecto del conceptismo. Revisemos el siguiente cuadro para fortalecer los conocimientos. Culteranismo, Luis de Góngora. Conceptismo, Quevedo y Gracián. Centrado en la forma, complejidad en el orden sintáctico, alteración del orden normal de la colocación de las palabras en la frase, y empleo abundante del hiperbatón. La palabra está al servicio de un contenido conceptual y emocional. Da más importancia al fondo que a la forma. La poesía conceptista es poesía de contenido, es asociación ingeniosa entre palabras e ideas. Vocabulario muy ornamental y ostentoso, con empleo de formas cultas del lenguaje, hiperbatón, imágenes y metáforas, neologismos, alusiones mitológicas, elementos decorativos y sensoriales para crear una impresión de belleza. Opera especialmente sobre el pensamiento abstracto, para lo cual se sirve de ingeniosas antítesis, paradojas, laconismos, el doble sentido, asociaciones ingeniosas de ideas o palabras. Conceptos. Juego de palabras, fantasías, sonidos y formas. Juego de pensamientos y asociaciones como prueba de agudeza. Busca crear un mundo de belleza absoluta con valores sensoriales, búsqueda de lo nuevo y extraordinario para excitar la sensibilidad, recargamiento del juego. Metafórico. Búsqueda de lo nuevo y extraordinario para excitar la inteligencia y provocar la admiración. Interesa la belleza de la imagen y la expresión refinada, gusto por los elementos sensoriales, color, luz, sonido, tacto, olor. Interesa más la sutileza del pensar y la agudeza del decir. Se interesa por los valores fónicos, sensoriales e imaginativos del lenguaje. Se interesa por los juegos de palabras y la agudeza de ingenio. Apela a la imaginación, no a los sentidos. Se expresa en la poesía. Se expresa también en la prosa. Es un arte de minorías. Es un rasgo típico del español, de espíritu sutil e ingenioso. Geográficamente se sitúa en el sur de España. Geográficamente se sitúa en el norte y centro de España. Los culteranos escribían para los sentidos.
Los conceptistas escribían para la inteligencia. En el culteranismo prima la forma sobre el fondo. En el conceptismo prima el fondo sobre la forma. Ejemplo, vacío melancólico de este bostezo de la tierra. Ejemplo, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Francisco de Quevedo Biografía. Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos, Madrid, 14 de septiembre de 1580. Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 8 de septiembre de 1645, conocido como Francisco de Quevedo, fue un escritor español del siglo de oro. Se trata de uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española y es especialmente conocido por su obra poética, aunque también escribió obras narrativas y obras dramáticas. Ostentó los títulos de Señor de la Torre de Juan Abad y Caballero de la Orden de Santiago. La obra poética de Quevedo, que está constituida por unos 875 poemas, presenta ejemplos de casi todos los subgéneros de su época: poesía satírico-burlesca, amorosa, moral, heroica, circunstancial, descriptiva, religiosa y fúnebre. Luis de Góngora Biografía. Luis de Góngora y Argote, Córdoba, 11 de julio de 1561 y Videm, 23 de mayo de 1627, fue un poeta y dramaturgo español del siglo de oro, máximo exponente de la corriente literaria conocida, más tarde y con simplificación perpetuada a lo largo de siglos, como culteranismo o gongorismo, cuya obra será imitada tanto en su siglo como en los siglos posteriores en Europa y América. Como si se tratara de un clásico latino, sus obras fueron objeto de exégesis ya en su misma época. Aunque Góngora no publicó sus obras, un intento suyo en 1623 no fructificó, estas pasaron de mano en copias manuscritas que se coleccionaron y recopilaron en cancioneros, romanceros y antologías publicados con su permiso o sin él. El manierismo. El manierismo tuvo grandes representantes. Por ejemplo, en el género de la novela sobresale Miguel de Cervantes Saavedra, 1547 a 1616, y en teatro manierista William Shakespeare, 1564 a 1616. Ahora recordemos a Miguel de Cervantes Saavedra, quien fue el escritor español más importante de la historia, el más traducido y el más conocido en otros países. Seguro que has oído hablar de sus dos personajes más famosos, Don Quijote y Sancho Panza, en la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En teatro sobresale William Shakespeare. A partir de 1600, Shakespeare publica las grandes tragedias y las llamadas comedias oscuras. Los grandes temas son tratados en las obras de este periodo con los acentos más ambiciosos, y sin embargo lo trágico surge siempre del detalle realista o del penetrante tratamiento psicológico del personaje, que induce al espectador a identificarse con él. Así, Hamlet refleja la incapacidad de actuar ante el dilema moral entre venganza y perdón, Otelo, la crueldad gratuita de los celos, y Macbeth, la cruel tentación del poder. Espero este video te haya gustado. Dale like y compártelo con tus amigos que estén interesados en someterse al examen de admisión para entrar a la UIS. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los materiales que se estarán subiendo cada semana en la plataforma. En la descripción del video te dejaré el link del curso para que descargues los PDF y realices las pruebas que te aparecerán en cada curso. Hasta luego.